bueno, como una breve pincelada para saber desde dónde estamos hablando. Se pueden haber dado cuenta, es una institución pública. Esa es como de al medio, esa lámina, no es la primera. Y muy brevemente y de una forma gráfica pueden ver un poco de qué se trata, ¿ya? El Consejo Monumento es una institución un poco desconocida a pesar de la cantidad de años que tiene, ¿ya? Es importante, de repente ustedes pueden decir, esto es de guías de turismo, no, pero es para poder saber desde dónde hablamos y para poder tener el contexto, porque desde ahí ustedes pueden ser actores fundamentales y es un poco es lo que busca esta presentación de hacer este nexo, ¿ya? La idea es recorrer un poco todo lo que tiene que ver con el patrimonio regional, ¿ya? Y reflexionar en torno a cómo eso se relaciona, se ha relacionado y podemos relacionarlo con la actividad turística. Ahora, ¿cómo avanzamos? Ahí. Esto es un poco lo que explica el video. Pese a que el Consejo Monumento es una institucionalidad muy antigua, data del año 1925, estamos con un cambio institucional que si alguien no había escuchado, no se preocupe, ni siquiera a nivel de servicios públicos saben dónde está el Consejo Monumento, no sabían antes, menos saben ahora con todo este cambio, ¿ya? La ley 21.045 es una ley de fines del año 2017 que entra en vigencia en marzo del 2018, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¿Y qué es lo que hace? Fusiona, de una u otra manera, bajo una sola entidad pública, lo que era el Consejo de la Cultura y las Artes, que me imagino que algunos de ustedes lo han escuchado, que es una institucionalidad más o menos nueva, que data del año 93, y una institucionalidad bastante más antigua, que es la DIVAM, que era la DIVAM, Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos. Dentro de esta institución, de alguna manera, se insertaba el Consejo de Monumentos. Ahora estamos todos bajo un mismo ministerio. Nosotros antes pertenecíamos al Ministerio de Educación, ¿ya? El Ministerio de Educación tiene misiones bastante más diversas, donde el patrimonio queda allá abajo, ¿ya? Ahora somos parte de un ministerio nuevo que tiene, vamos a ver si funciona el puntero, no, lo apagué. El puntero, fui yo, chuta. ¿Cuál será el puntero aquí? Ese ya. Vuelve atrás, por favor. Bueno, este nuevo ministerio tiene más que nada dos subsecretarías, una de las Culturas y las Artes y una subsecretaría del Patrimonio. Como yo les decía, en la subsecretaría de las Culturas y las Artes se mantiene un poco la funcionalidad de lo que era el Consejo de la Cultura, ¿ya? Y esta subsecretaría del Patrimonio junta lo que era la ex-DIVAM, ¿ya? Con algunos cambios que obviamente por algo se hace esta nueva institucionalidad. Entonces, el Consejo Monumento obviamente queda en esta patita asociada a lo que es la subsecretaría del Patrimonio, ¿ya? A nivel de... Todavía no hay mucha... La institucionalidad es nueva y ha costado muchísimo instaurarla, ¿ya? El Consejo, como depende de una ley, como les voy a explicar, estamos ahí todavía como una especie de satélite, ¿ya? Pero a grosso modo, puedes pasar la siguiente. Somos parte de esta ala de patrimonio, ¿ya? ¿Cómo esto se refleja o decanta en la región? Porque sabemos que los ministerios son a nivel central, pero ¿cómo decantamos en la región? Ahora, en la región hay una Seremía de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, ¿ya? Y de esta Seremía, además, tiene que crearse un servicio, se crea a través de la ley, que es el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, ¿ya? Este servicio actualmente está con una coordinación regional, temporal, y engloba a lo que eran los museos. En la región tenemos una región que tiene dos museos del Estado, que es el Museo Regional de Magallanes y el Museo Antropológico Martín Gusinde, que está en Puerto Williams. La coordinación de bibliotecas públicas, ¿ya? Que además de tener algunas bibliotecas que son estatales, ¿sí? Además coordina todas las bibliotecas que son municipales.
Archivos, lo pongo ahí en clarito porque no tenemos archivo todavía regional, pero hay un proyecto que prontamente debiese ya irse concretando un archivo nacional, ¿ya? Regional, perdón. Además están estos pétalos azules, que es el patrimonio inmaterial y pueblos originarios, que eran programas que estaban alojados en el Consejo de la Cultura y las Artes, ¿ya? Pero que eran de un carácter patrimonial. Además de la OTR, que es la Oficina Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. Eso es lo que actualmente tenemos como servicio en la región, ¿ya? Esto es muy nuevo. Estamos de hace 2 meses ya con una sede física, en el caso del Consejo de Monumentos bastante importante porque hasta julio de este año no había oficina, ¿ya? Entonces es importante tener un lugar donde podamos hacer llegar, podamos canalizar las inquietudes y los requerimientos, ¿ya? Estamos ubicados en O'Higgins, 498 en la ciudad de Punta Arenas. Ahora para avanzar, sí, ahí. Ahora ya para entrar, salir un poco de esta institucionalidad y empezar a entrar en materia. ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál es nuestro, en el fondo, quehacer? Como el nombre lo dice, la cultura. La cultura es un concepto súper amplio y de repente tan amplio y tan usado que cuando nos pillan en frío y nos dicen ¿qué es cultura? Quedamos como, sí, o también usado en distintas connotaciones. De repente uno dice, eso es falta de cultura, ¿ya? Pero para que estemos hablando y hagamos un piso básico y decir a qué nos estamos refiriendo, vamos a tomar esta definición bastante genérica de Giddens, que dice que la cultura es un conjunto de rasgos interdependientes, ¿de qué? De valores que comparten los miembros de un grupo, ¿ya? Y las normas que pactan estas personas o este grupo dado y los bienes materiales que producen, ¿ya? Entonces tenemos valores, normas y bienes. Entendemos así que todas las personas, todo grupo humano, ¿cierto? Todos los seres humanos tenemos cultura y somos generadores de cultura, ¿ya? Y este concepto tenemos que tener claro que es un concepto bastante complejo, ¿cierto? Y que está en un proceso de constante transformación. Es decir, la cultura es dinámica. No es algo que uno saca una foto y eso es y va a ser y fue, sino que es algo que se va transformando, ¿ya? Y ahora, patrimonio. ¿Qué entendemos por patrimonio? Otro concepto que se usa mucho, pero de repente no tenemos la precisión para poder decir patrimonio es, ¿ya? También vamos a usar un concepto genérico, ¿ya? Para empezar esta conversación, tomado un poco de la definición que usa UNESCO. Dice que el patrimonio es el legado que recibimos del pasado, ¿ya? Que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Es decir, tiene las 3 temporalidades, pasado, presente y futuro. Además, ahí sigue un poco la definición haciendo hincapié en que el patrimonio, ya metiéndonos en el ámbito del patrimonio cultural, no se refiere ni se limita a lo que son los monumentos o los bienes exclusivamente materiales y monumentales, ¿ya? Sino que también comprende e incluye temas de lo llamado como el patrimonio inmaterial o intangible, que no es más que expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, ¿ya? Como tradiciones, artes, los usos, los rituales, conocimientos, prácticas de cómo se hacen las cosas en determinados oficios, por ejemplo, ¿ya? Los saberes y las técnicas, la artesanía entra ahí, cómo se hacen ciertas cosas. Eso también es parte del patrimonio en este contexto en el cual estamos conversando, porque también uno puede decir patrimonio es lo que tengo, mi patrimonio, ¿cierto? Pero en este sentido es un poco para que vayamos siguiendo el hilo. Ahora, de nuevo salí. Ahí. Y ahora, tomando entonces este concepto general de cultura, este otro concepto general de patrimonio, los juntamos y vamos un poco a ver a qué nos referimos cuando hablamos de patrimonio cultural. De acuerdo un poco a las definiciones que tenemos y que se han ido como acordando y que sustentan un poco el trabajo del Servicio Nacional del Patrimonio y por ende del Consejo Monumento,
aborda como varios aspectos. Por un lado, resalta lo mismo que hablábamos cuando tomamos la definición de patrimonio, donde dice que el patrimonio cultural es un conjunto, ¿ya?, de determinados bienes tangibles, es decir, que se pueden tocar, materiales, monumentales también, e intangibles, ¿ya?, que forman parte un poco de cómo actúa y de las prácticas y cómo se relaciona una sociedad o un grupo humano determinado, ¿ya? Pero que este grupo humano le asigna cierto valor, ¿ya?, cierto significado, y que ese valor implica que quiera que perdure para que las generaciones futuras puedan también conocerlos, usarlos y disfrutarlos, ¿ya? Un poco el concepto de que son cosas que eventualmente pasado, presente, pero que queremos que se mantengan para el futuro. Acá importante un poco reiterando esto de que es dinámico, también hablar de que lo que es patrimonio cultural hoy día o patrimonio eventualmente no va a ser per se para siempre, ¿ya?, sino que eventualmente pudiese dejar de serlo por alguna razón, porque el grupo humano le cambió el significado, la significancia que tenía respecto a esos elementos, o porque el deterioro ya es tal que ha perdido su valor y sus atributos, ¿ya? Ahí también tenemos ahí un poco la relación con estas características de que es dinámico, ¿ya? Ahora, el hecho de que el patrimonio cultural se conforme a partir de procesos sociales y culturales, de atribución de valor, de funciones y significados, implica que no constituye algo que de una vez y para siempre, sino más bien es un producto de un proceso permanente, complejo y polémico de construcción y significado y sentidos. ¿A qué vamos con eso? Es decir, esa frase como que no dice nada, pero dice mucho, ¿ya? Podemos ahí casi entrar a discutir respecto a que el patrimonio no es algo estático, sino que no tiene que ser algo como solamente de museo, sino que es algo que nos llama a nosotros como sociedad, como comunidad, como grupo humano, como persona, a cuestionarnos ciertas cosas, a plantearnos ciertos aspectos de la historia o de la forma en que hacemos las cosas, ¿cierto? Y poder conversar. No solamente mirarlo como un objeto, ¿ya?, sino que conversar y tener ahí una cierta significación y también opinión respecto a ello, ¿ya? En ese sentido, en relación a eso mismo, todos estos objetos o elementos que le asignamos valor, en el fondo tienen que tener sentido para las comunidades, porque si no, no tiene mucho, pierden su valor en el fondo y parte del por qué los queremos proteger. Un poco eso ya seguimos como con lo mismo y vamos a retomar estos aspectos más adelante. Ahora, después de esto como genérico y como para ir adentrándonos en qué vamos a hablar, algo más concreto respecto a cómo se clasifican o qué tipos de patrimonio, ¿ya? Hemos visto a lo largo de la mañana diversos aspectos, tal vez, del patrimonio, ¿ya?, y que lo podemos ver acá. Las tablas y las clasificaciones, en general, sirven para ordenarnos. Ya sabemos que en la naturaleza y en la vida real todo es bastante más complejo, ¿ya?, y que las líneas divisorias no son tales. Pero para ordenarnos, una clasificación acordada es la siguiente. Vamos a ver la siguiente, que es más simple, y vamos a volver atrás. Patrimonio lo podemos dividir en dos grandes áreas, ¿ya? Lo natural y lo cultural, ¿ya? En el caso de donde estamos parados, nuestro principal interés es la parte cultural, ¿ya? Vimos en la mañana varios aspectos de lo que es el patrimonio natural, ¿cierto? Con la presentación de Ernesto, la parte subacuática, las chicas de INATS, patrimonio natural, aunque no tanto, ahí vamos a aportar algunos elementos, ¿ya? Después, si asumimos esta separación de lo natural con lo cultural y vamos adentrándonos en lo cultural, vemos que en lo cultural podemos identificar a lo que ya dijimos en la definición, lo inmaterial
con lo material, o intangible también se habla. Y en cuanto a lo material, también hay una división siguiente que habla de lo mueble y lo inmueble. Lo mueble, como el nombre dice, es lo que podemos mover, ¿ya? Objetos, generalmente. Y lo inmueble, que no se puede mover, pero en realidad la tecnología y los avances hacen que prácticamente todo se pueda mover, pero es un poco más complejo. Entonces, pero está asociado a edificios y sitios, ¿ya? Vamos a ir atrás para un poco lo que yo les decía. Y en este cuadro, que está un poco más complejo y más detallado, también hay una clasificación intermedia que habla de lo cultural natural, ¿ya? Que es como una mixtura. Ahora, si me preguntan a mí, creo que todo lo cultural y natural está bastante junto, ¿ya? Es una trama bastante difícil de separar, así como en este cuadro, ¿ya? Vamos a hacer la precisión respecto aquí a lo cultural natural, y es efectivamente un poco lo que hablaban las compañeras de INACH respecto a vestigios arqueológicos o históricos en su contexto natural original, donde el paisaje es muy importante, las condiciones naturales, que es difícil de separarlo, ¿cierto? Los vestigios fósiles, los vestigios subacuáticos de la actividad humana y los paisajes culturales, ¿ya? Ese es el detalle. Ahora, como yo les decía, lo cultural, tangible y mueble, tenemos pinturas, esculturas, libros, maquinarias, objetos para rituales, las colecciones de los museos son un buen ejemplo para ello. Y los inmuebles son monumentos o sitios históricos, monumentos públicos, hasta ahí eso no es tan inmueble. Ya sabemos que los monumentos públicos también tienen patitas y a veces aparecen en lugares donde no estaban instalados. Monumentos artísticos, conjuntos arquitectónicos, centros industriales, obras de ingeniería. Esos son algunos ejemplos. Y lo intangible también ya lo detallamos anteriormente. Y por otro lado tenemos el patrimonio natural, que es lo que más tenemos y por lo menos se visibiliza acá en la región, ¿cierto? Y tenemos monumentos naturales, zonas porque en el fondo para resguardar hábitat, lugares que se tienen que reservar para la ciencia, y hay varias categorías para ello, varias instituciones que lo conservan. Ese ya lo vimos, que es un poco la síntesis de la anterior. Ahora, podría parecer una clasificación, pero ya nos estamos entrando a ver dentro de este gran universo de bienes culturales y patrimoniales. Dime. Sí, son los tesoros humanos vivos, que es una categoría de... Es que no está dentro de... No están las categorías. Existe. Es que no está ninguna de las categorías acá. Es parte del patrimonio inmaterial. ¿Ya? Es una categoría que, bueno, en este momento estamos como en esta transición institucional, pero lo que era el área del Consejo de la Cultura y las Artes, hacía esas postulaciones a través del Consejo de la Cultura y las Artes, el patrimonio inmaterial, y estaban los tesoros humanos vivos, ¿ya? En el caso de Magallanes está la abuela Cristina de Puerto Williams, y también está la comunidad de Puerto Edén, como comunidad. Son los tesoros humanos vivos de la región. Ya. ¿Claro? ¿Aclarado? Sí, ya. Bueno, dentro de este gran universo de bienes culturales y naturales, aquí nos volvemos a que están como todos englobados en este círculo rojo, sabemos que cuando se les da un significado, una valoración especial, pasan a ser patrimoniales, ¿cierto? De acuerdo a las definiciones. Entonces, estamos claros ahí el círculo rojo y el círculo verde, ¿ya? No todo lo que es cultural es patrimonial, ¿ya? Ahora, después, dentro de este círculo verde, tenemos el círculo morado que dice que son bienes patrimoniales con protección oficial. Aquí es bien importante hacer esa diferencia. A mí, por lo menos, una vez a la semana me llaman por teléfono y me dicen, ¿oficina del Consejo de Monumentos Nacionales? Sí, alguna radio, algún diario. Dime si un periodista se está quemando o rayaron una casa que está, no sé, en José Menéndez con algo que no exista, con Colón. Ya le digo yo, ¿es patrimonio o no es patrimonio? Entonces, a ver,
¿es patrimonio o no es patrimonio? Yo le digo, tú estás llamando al Consejo de Monumentos Nacionales. Lo que yo te puedo decir, si ese inmueble está protegido o no por la ley del Consejo de Monumentos Nacionales, ¿ya? O si está protegido por alguna otra entidad. Ahora, si es patrimonio o no es patrimonio, no soy yo la que te lo puede decir, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de esta cantidad de bienes que son patrimoniales hay algunos que están protegidos, pero los que no están protegidos, no por ello no van a ser patrimoniales. Un poco eso es lo que muchas veces se confunde, que si no tiene protección, no es patrimonial. Eso es un error, ¿ya? Porque si no, significaría que tampoco podríamos proteger nada más, porque nada más es patrimonial. Es decir, dentro de en este círculo verde, está lo que es patrimonio, que tiene una significación, que tiene una valoración por alguien, por alguienes, por algún grupo, pero no necesariamente está protegido, ¿ya? Ahora, ¿cómo protegemos patrimonio cultural en Chile? Vamos a dejar ahí, yo puse bienes culturales y naturales, pero la parte natural no lo voy a detallar, sino que me voy a aquí ya ir centrando solamente en lo que es lo cultural. Tenemos dos formas de proteger patrimonio cultural en Chile. Uno es a través de los planes reguladores comunales, ¿ya? Y eso está normado en la circular 240, en el artículo 60 de la División de Desarrollo Urbano del MIMBU, ¿ya? Cuando se hacen o se modifican los planes reguladores, ¿saben más o menos lo que es un plan regulador todos? ¿Sí? Un instrumento de planificación territorial de nivel comunal que en el fondo zonifica y da los usos del suelo el suelo urbano de una comuna, ¿cierto? Ahí está la oportunidad, esto no es desde siempre, es de hace un par de años, de identificar y de proteger patrimonio a través de este instrumento. Los planes reguladores reconocen todo lo que está protegido por el Consejo de Monumentos, pero además pueden identificar y describir y proteger inmuebles o grupos de inmuebles, ¿ya? Así que ahí es un instrumento que no ha sido muy usado. De hecho, Magallanes, recién en las dos últimas, bueno, Punta Arenas tiene patrimonio protegido por el plan regulador. Desconozco si el plan regulador de Natales tiene patrimonio protegido. Sé que el de Porvenir tiene, pero el de Natales no lo sé, ¿ya? Y la segunda alternativa de proteger patrimonio es a través del Consejo de Monumentos Nacionales y la ley 17.288. Dime. Me dijiste tangible o intangible. Esto solamente se limita de momento a lo tangible. Y en estas dos categorías, bueno, el plan regulador son edificios, generalmente muebles, o solamente inmuebles, quiero decir. Y en el caso del Consejo de Monumentos te voy a decir y vas a ver qué pasa con las pinturas rupestres. ¿Ya? Vamos a seguir adelante. Como señala ahí en el circulito, el Consejo de Monumentos se mandata y nuestro ámbito de acción está dada por la ley 17.288, ¿ya? Que como si se acuerdan en el video, es del año 1970. ¿Ya? ¿Y qué dice en su artículo 1? ¿Qué es lo que puede ser en el fondo declarado? Ahora, si ustedes son agudos y vieron todo lo que yo les dije sobre cultura, patrimonio, y después lo inmaterial, lo intangible, los saberes, y vemos el nombre de la ley y de la entidad, Consejo de Monumentos Nacionales, vemos que los años han pasado y que no se ha actualizado. Porque incluso en la definición decía que patrimonio no solamente es lo monumental, ¿ya? Y nuestro nombre es Monumentos Nacionales, ¿ya? Hemos tenido que ir adaptándonos, pero mientras la ley no cambie, que en este momento está en proceso ingresó para su modificación, esperemos que se logre, para poder incorporar todos estos elementos que en el fondo se han tenido que ir poniendo al día con los nuevos conceptos y respecto al patrimonio, que antes era un poco limitado a lo que era lo monumental, ¿ya? Pero ¿qué dice? Afortunadamente fueron bastante amplios y eso nos ha servido para poder igual abordar las cosas aunque no esté escrito, ¿ya? Dice que el universo de bienes que puede ser declarado monumento nacional, de acuerdo a la ley, son lugares, ruinas,
construcciones u objetos de carácter histórico o artístico, los enterratorios o los cementerios u otros restos de aborígenes, las piezas u objetos antropoarqueológicas, paleontológicas o de formación natural, que existan sobre o bajo la superficie terrestre. Esto en el territorio nacional, ¿ya? O en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales. También los santuarios de la naturaleza, los monumentos, las estatuas, las columnas, las pirámides, objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público con carácter conmemorativo, ¿ya? Estas son las categorías. Estoy ahí un poco respondiendo a tu pregunta. Tenemos una categoría, son 5 las categorías. 2 de ellas, las que están en las esquinas, arqueológico y paleontológico y los monumentos públicos son por el solo Ministerio de la Ley. Están protegidos sí o sí. Vamos a volver a lo arqueológico. Pero tenemos 3 categorías que están protegidas por decreto. Monumento histórico, que son los más conocidos. En el caso de Magallanes tenemos 60 monumentos históricos. Los santuarios de la naturaleza, que aunque ustedes no lo crean, en Magallanes no hay ninguno. No hay ningún santuario de la naturaleza. Hasta ahora está próximo a declararse el santuario de la naturaleza Bahía Lomas. Está ya en proceso de resolución, ¿ya? Y las zonas típicas, que son conjuntos, y que en Magallanes tenemos 3. Como eran 3, me alcanzaba a poner la foto, que es la estancia San Gregorio, Campamento Cerro Sombrero y la Plaza Muñoz Gamero, ¿ya? Aquí el caso de los monumentos históricos, los santuarios de naturaleza y las zonas típicas es bastante abordable. Como digo, son 60 más 3 y vamos a tener una zona típica, ¿ya? Los monumentos públicos, que son todas las estatuas, los elementos conmemorativos que están en el espacio público, son bastante más, pero también es más o menos abordable porque finalmente son de un tiempo más actual. Tenemos algún control, hay algunos catastros municipales. En el caso del Consejo de Monumentos hizo un catastro del año 2015 con las capitales provinciales de todo Chile. Y Magallanes era una de las que tenía mayor cantidad de monumentos públicos. Teníamos 85 catastrados. Por ahí puede haberse quedado alguno, pero no por no estar en el catastro deja de ser monumento público, ¿ya? Ahora, el desafío gigante lo tenemos acá, en esta categoría, que es lo arqueológico y paleontológico. Y ahí entran las pinturas rupestres, ¿ya? Porque por el solo Ministerio de la Ley están protegidas por la Ley del Consejo de Monumentos Nacionales. Y ahí un poco podemos enlazar y complementar una pregunta que salió a la exposición de INACH, ¿ya? Todo lo paleontológico está protegido por la Ley del Consejo de Monumentos Nacionales, ¿ya? Entonces ahí también entramos en esto de que el Consejo de Monumentos Nacionales puede declarar incluso inmuebles, edificios, en propiedad privada, ¿ya? Y en el caso de los sitios arqueológicos y paleontológicos que se encuentran dentro de propiedad privada, la propiedad es privada, pero el sitio es monumento nacional. Tú me decías que, pero la casa estaba declarada o solamente era patrimonio. Mira. Ya, bueno, ahí es caso a caso, pero hay inmuebles que no tienen la necesidad de estar en excelentes condiciones y también se declaran. Incluso son declaraciones para rescatar y ver la forma de que se puedan poner en valor. Lo que pasa es que en el caso de Valparaíso eso es patrimonio de la humanidad. Tienen una declaratoria internacional, ¿ya? Yo creo que ahí estamos mezclando peras con manzanas,
porque el plano regulador no va a definir lo que es el riesgo. Cuando yo mencioné el plan regulador, es que además el plan regulador podría decir que es patrimonio. Ahora, claro, en algún instrumento que puede ser el plan regulador en cuanto a zonas de riesgo, si efectivamente en quebradas pudiesen haber inmuebles, no sé si protegidos como monumento nacional individual. Lo que pasa es que en el caso de Valparaíso tiene una condición particular, que es uno de los sitios de patrimonio mundial declarados por UNESCO. Chile tiene 6 sitios, ¿ya? Y ahí hay un problema un poco de administración y de gestión, ¿ya? Que ahora se está subsanando. Ahora UNESCO, cuando se declaran sitios de patrimonio mundial, además exige, y es un poco lo que pasa, porque si ustedes dicen, podemos hacer la relación con este santuario de naturaleza de Bahía Lomas. Ese santuario tiene una protección internacional, como humedal de importancia internacional de Ramsar, pero muchas veces estas declaratorias internacionales son súper importantes, pero no permiten la gestión. Entonces, ahora lo que se está haciendo es que cuando tengan denominaciones y declaratorias internacionales, además de la legislación nacional, en el caso de la legislación chilena, también la proteja, porque con esa legislación uno puede hacer más fácil, más factible el manejo, ¿ya? No, porque eso no lo permite de repente la protección internacional, ¿ya? Más que nada te exige. Vamos a tratar de avanzar un poco y podemos retomar algunas cosas en las preguntas, ¿ya? A grandes rasgos, como decía, hay a mayo del 2019 1.702 monumentos declarados. En el caso de Magallanes hay 60 monumentos nacionales históricos, 3 zonas típicas y ningún santuario. Esto lo vamos a pasar rápido. Provincia de Magallanes hay 30, esto es en el caso de los monumentos históricos, 32 en Magallanes, en la provincia de Tierra del Fuego 13, en la provincia Antártica, incluido Cabo de Hornos y la Antártica, hay 11, y la provincia de Última Esperanza hay solo 4. Como el taller era acá, puse la foto y como quedaba el espacio de los 4 monumentos que tenemos acá en la provincia, ¿ya? La Cueva del Milodón, Puerto Bories, el cementerio de Cerro Castillo y el Faro Evangelista, ¿ya? Vamos a tratar de avanzar un poco en algunas cosas. Acá hay algunas fotos que les pueden parecer conocidas, esas son gentileza de INAH, ¿ya? Si bien quizás podemos quedar un poco desconcertados, tenemos solamente 4 monumentos históricos en la provincia, pero también tenemos otros monumentos nacionales no menos importantes que están concentrados acá en la provincia de Última Esperanza, que es lo que tiene que ver con el patrimonio paleontológico, que ya INAH nos ha dado una cátedra, ¿ya? Esa imagen muestra que los principales sitios están, bueno, las chinas arriba, ¿cierto? Tindal, que está en el Parque Torres del Paine, y los asociados a Cerro Dorotea. Lo otro ya es en la provincia de Magallanes, Mina Invierno y de Fuerte Bulnes. Y acá en el fondo vemos que este patrimonio también está protegido por la Ley de Monumentos, es parte del patrimonio paleontológico, ¿ya? Y un poco es cómo la Ley de Monumentos también incorpora el patrimonio natural, y era un poco lo que yo les quería decir cuando decía, esta es una clasificación para poder ordenarnos, pero el patrimonio natural y cultural no está tan separado y incluso está incluido en la ley parte del patrimonio natural. Entonces, como a veces uno se confunde, muchas veces incluso la información que está en la página del Consejo de Monumentos es un poco compleja, es importante destacar cómo el Consejo de Monumentos protege patrimonio natural, ¿ya? ¿A través de qué? De esta categoría específica, que son los santuarios de naturaleza, ¿ya? Pero además a través de la protección del patrimonio paleontológico. Y el patrimonio paleontológico está dentro de la categoría del patrimonio arqueológico, ¿ya? Por ende, como yo les decía, el patrimonio arqueológico está protegido por el solo Ministerio de la Ley. El paleontológico también. Entonces, todo el patrimonio paleontológico está protegido por la Ley de Monumentos. Eso quiere decir que sepamos dónde esté o no sepamos, patrimonio que puede estar enterrado. Entonces, eso está protegido por la Ley de Monumentos. Esto vamos a pasarlo rápido y quiero llegar acá. Y un poco haciendo el énfasis en la parte del patrimonio arqueológico, es donde nosotros tenemos la mayor complejidad, con el paleontológico también incluido, que está como dentro de la categoría.
Es probable que eso cambie ahora, se está solicitando que cambie en categorías con la modificación de la ley, que queden dos categorías diferentes, ¿ya? Pero el patrimonio arqueológico es donde más pega y más problemas tenemos, arqueológico y paleontológico. ¿Por qué? Porque está distribuido en todo el territorio, ¿ya? Este es un mapa que se mapea un catastro que hizo el Instituto de la Patagonia el año 2000 y que después es actualizado, entiendo que por Alfredo Prieto, que va a estar en un ratito más, el año 2010, e incorpora el año 2010 muchos de los sitios y elementos arqueológicos que están encontrados por las evaluaciones de impacto ambiental, que ahí ya crece desde que entra en vigencia la ley de evaluación de impacto ambiental, la cantidad de hallazgos y donde conocemos dónde puede haber material arqueológico o sitios arqueológicos, ¿ya? Por ejemplo, toda esta zona que no aparece nada, la parte de los fiordos, no significa que ahí no haya patrimonio arqueológico ni arqueológico, paleontológico puede ser más fácil de saber que no hay porque hay un tema geológico asociado, pero arqueológico, sabemos que por ahí anduvieron los pueblos canoeros, que pueden haber vestigios de evidencias de su habitar esos lugares, de sus pasos. Entonces, y lo complejo es que hay prácticas supernaturalizadas, incluso que no se sabe, que eso no se puede hacer, que se recolectan. Se recolectan puntas de flecha, boleadoras, muchas personas tienen en sus mesas de centro, en sus chimeneas, y eso está por ley penado. No se puede, dime. Mira, a la hora de penas, creo que la ley dice 50 UTM, ¿ya? Pero no lo manejo muy bien porque es muy difícil atacar las penas. ¿Por qué? Y en el fondo no voy a aprovechar de decirles algo que eventualmente iba a dar de alcanzar más rato, pero creo que ya estoy pasado en el tiempo. Ya vamos a ir cortando. Pero en el fondo, al sacarlo, nosotros nuestra búsqueda no es estar buscando a quienes tienen, sino que tratar de evitar, educar, difundir de que esto no se debe hacer porque pierdes mucha información científica y eso no es un gran daño para el patrimonio, ¿ya? Eso lo vamos a pasar, eso es lo que estamos haciendo. Y acá, vamos a esta vuelta. Bueno, ¿cómo nos relacionamos lo que es el patrimonio con turismo? Porque yo les digo, tenemos esta figura, estas formas de proteger, ¿cierto? Vemos que efectivamente a nivel regional tenemos muchos bienes patrimoniales, naturales a la vista, culturales a veces cuesta un poco más, pero si indagamos vemos que también tenemos un patrimonio cultural inmenso, ¿ya? Especialmente si sumamos todos los aspectos paleontológicos y arqueológicos, ¿ya? Más todo lo histórico, obviamente. Pero para que esos bienes patrimoniales puedan en el fondo tener conversar con el turismo, tenemos que transformarlo de cierta forma en un recurso patrimonial, hacer este esfuerzo, ¿ya? Porque el bien patrimonial en sí, por sí solo, no es turismo, no es un recurso turístico, ¿ya? Y su explotación, así como así solo, sin ningún cuidado, sin ninguna protección, sin las medidas necesarias, lo puede poner en riesgo, ¿ya? Entonces, el recurso patrimonial es el conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa. Entonces, este bien patrimonial, que lo tenemos, ¿cierto?, tiene que transformarse, adaptarse, ¿cierto?, tomarse, verse desde la perspectiva para que pueda ser un recurso patrimonial. ¿Cómo hacemos eso? A través de un proceso de puesta en valor, ¿ya? La puesta en valor implica detectar. Ya tenemos una parte de patrimonio detectado, o sea, podemos decir todo lo que está protegido por el Consejo de Monumentos Nacionales, ¿ya? Ahí tenemos una detección, ¿sí? U otros también, si no está limitado a ello. El registro, documentarlo, saber cómo es, cómo está, investigarlo, ¿para qué? Para poder tener los relatos, ¿cierto? Que en algún minuto se hablaba. Luego intervenir lo que sea necesario para que sea seguro tanto para mantener ese patrimonio como también pensar en la seguridad de los visitantes que vayan a ese lugar, ¿ya?
y la difusión de una buena manera. Ay, no sé cuál es primero, pero bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de puesta en valor de 2 monumentos históricos en la región. Son pocos, aquí tenemos para conversar mucho rato, podríamos conversar, pero son pocos los que tienen una puesta en valor. Algunas cosas nos pueden gustar, otras no, podemos conversarlo, se puede en el fondo ahí, como esto, es crítico, ¿ya? Tenemos Fuerte Bulnes y tenemos Puerto Boris. Dime. ¿Ya? Mira. Bueno, ahí hay una súper tarea y un súper desafío. El Consejo Monumentos nosotros no declaramos, nosotros no, en el fondo no buscamos, sino que en general cualquier persona, cualquier grupo de personas puede solicitar que se declare un bien. Hay un proceso de juntar antecedentes, pero es trabajable. Es decir, vimos que la provincia en general tiene pocos monumentos, pero sabemos que tiene una cantidad de patrimonio y ahí está la tarea. ¿Cómo hacemos? Lo incluimos en el plan regulador. Este es como que lo del plan regulador es más de un carácter regional y cuando tiene un carácter un poco más relevante, que puede ser nacional, lo podemos declarar y empezar a hacer procesos de declaratoria como monumento, el monumento que corresponda, en la categoría que corresponda, a través del Consejo Monumento. ¿Ya? Cualquier persona lo puede hacer. Y para terminar, porque ya es súper importante y hay un poco la comunidad. Así, esto no es el Consejo ni el Estado el que declara, son las personas, porque en el fondo son ellos los que le dan el valor, son ustedes mismos, todos, la sociedad en su conjunto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ser parte después de la gestión, porque si llega alguien y declara, y un poco lo que pasa con los monumentos que a veces están como ahí alicaídos, nadie sabe, nadie le importa. Pero si nosotros trabajamos para hacer una declaratoria, obviamente que vamos después a trabajar para que eso se mantenga, ¿cierto? Y es para que mejore la calidad de vida de los habitantes del lugar, ojalá, y también para que apoyen a la conservación y a la salvaguardia del patrimonio, ¿ya? Sean aliados. Riesgos y oportunidades. Los riesgos es que sea solamente una cosa de signo peso, es decir, queremos explotar, 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 y que finalmente el bien patrimonial o natural se elimine, ¿ya? Pierda su valor, ¿ya? Un uso y una explotación no adecuada, sin manejo, ¿ya? Y la oportunidad es una expectativa integral donde veamos los beneficios económicos, por supuesto, pero también de la conservación de los bienes, ¿cierto? Y para ello necesitamos la puesta en valor nuevamente, conservación, gestión y manejo. Y el riesgo es que en fondo perdamos ese bien y ya no sea un atractivo ni un patrimonio porque ya perdió todo su valor. Y obviamente si hacemos bien la pega y hacemos bien este desafío todos coordinados, obviamente que el turismo es un aliado estratégico para la conservación del patrimonio. Y muchas gracias. Tuve que correr, sí. ¿Quedará alguna pregunta? Muchas gracias, Javiera. Vamos a tener 10 minutos de preguntas y aquí tenemos a alguien muy interesado. Estancia Cerro Paine, en cuestión. Hotel Las Torres, Fantástico Sur. ¿Qué pasa con eso? Porque ellos están ubicados dentro de una reserva de la biosfera que involucra todos estos conceptos que diste tú. Ahora, en lo último, tú hablas de crecimiento, pero también sustentable de cierta manera. ¿Qué pasa con ellos que están ahí en tela de juicio, que están en el veremos? En el caso particular de la estancia Cerro Paine, no está protegida por el Consejo Monumento. Si bien es reserva de la biosfera, pero es reserva de la biosfera en su componente natural. Nosotros no, es decir, esa línea del parque nosotros no la administramos, no la tutelamos, ¿ya? Pero no sé cuál es la pregunta específica en cuanto a... Que es una propiedad privada dentro de un parque. Dentro de un parque. Sí, bueno, como te digo, no es una de las categorías de la ley, pero nosotros tenemos la mayoría de nuestros monumentos, y especialmente en Magallanes, están dentro de propiedad privada. Ya. ¿Ya? Monumento a los Vientos en camino a Punta Arenas, ¿qué pasa con el que se cayó? Tenían que girar y sonar. Ya.
tenemos que ver si efectivamente es bueno, hay una categoría de monumento público. En el caso de los vientos, en particular, los monumentos públicos, quien está, de acuerdo a la ley, mandatado a mantenerlos son los municipios. Solamente los monumentos públicos, no es que tenga que hacerse cargo de todos los monumentos públicos en particular. Ahora, creo que en el caso del de los vientos está como en la vía, ¿no? No está dentro de la parte urbana. Sí, sí. Entonces creo que ahí es como vialidad, hay una especie ahí como medio de vacío. Ya, y la última. Ir a la última cultural. ¿Cuál es el patrimonio cultural musical de esta zona? De Magallanes me parece que no hay. De que haber, tiene que haber. El patrimonio hay. Que esté Autóctono. identificado. Autóctono. Que esté identificado, no lo sé. No hay una lista, por lo menos. Ya, vamos a hacer una, ta, ta. Hola, me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de el patrimonio cultural usurpado o recuperado, por sonar como bien, que están exhibidos en museos en otras partes, de las cuales su patrimonio cultural es bastante ajeno. O sea, no sé si se entiende. Otras partes del mundo, otras partes de la región. Bueno, generalmente ese tipo de patrimonio, ahí tenemos dos aristas por donde, y ambas bastante críticas para analizarlo. Uno, generalmente ese patrimonio es patrimonio asociado a pueblos originarios, pueblos indígenas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos toda esa línea donde es súper complejo. ¿Ya? Además está la línea que tú decís, bueno, si lo vemos desde el Estado Chile, también es complejo porque está en el extranjero, pero también tiene esta componente que son los pueblos originarios, los poseedores y naturales de ese patrimonio. ¿Ya? En el caso de la legislación respecto, si es que son elementos del patrimonio arqueológico específicamente, que es lo que tiene que ver con la ley, efectivamente hay que ver siempre cuál fue la forma en que salió, ¿ya? Su origen, el origen de la propiedad de esos elementos. ¿Ya? Muchas veces son regalos, a veces son investigaciones. Hay una convención, que es la Convención sobre Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales del año 70 de la UNESCO, ¿ya? Que fue, como dice el nombre, 70, es del año 70, pero el Estado de Chile la ratificó recién el año 2014. ¿Ya? En esa convención está la forma y es como permite y da los lineamientos para poder hacer y reclamar patrimonio entre países que sean estados partes de esta convención. ¿Ya? Ahora es bastante complejo, como te digo, lo primero, no todo lo que está afuera salió de forma ilegal, hay que ver, en algún minuto sabemos que la ley de monumentos del año 70, anterior a eso, si alguien lo compró, es propietario. ¿Ya? De 70 en adelante, ustedes saben que las leyes no son retroactivas. Eso, gracias. Entonces, es posible a través del convenio. A través del convenio sería la forma. Ahora, es bien complejo. Todos los costos lo tiene que pagar el Estado solicitante. Tú sabes que los recursos en cultura y patrimonio son escasos, pero esa es la línea. Y además, si es que es indígena, puede ser por línea potenciarlo y en fondo fortalecerlo con la petición del pueblo que se autodetermine como poseedor natural de ello. Ahora, bueno, mi pregunta es sobre el patrimonio no cultural. Bueno, acá, Natales, he visto que han valorado más el patrimonio, lo que es singular, lo de Bories, Puerto Bories, creo que se llama, pero ¿dónde queda el patrimonio no cultural? Por ejemplo, lo del genocidio que sucedió acá. Eso como que no lo arraigan, no lo protegen. O así lo veo yo, no sé cómo lo veo usted, los pueblos aborígenes. Bueno, ahí hay dos historias. Una previa y otra histórica. Pensé que te estabas refiriendo a la histórica, también hubo una matanza en el Puerto Bories. ¿Cierto? ¿Ah? Sí. Entonces, un tema, claro, del movimiento obrero. Bueno, son temas que en el fondo, como yo te decía, la ley protege a petición de las comunidades en el amplio sentido, de un municipio, de un grupo de personas, ¿cierto?
Entonces la comuna o los actores pueden solicitar la declaratoria de los bienes que estimen convenientes. Son procesos, no es que tú lo vas a pedir y mañana va a estar la declaratoria, pueden ser años. ¿Sí? Eso es, pero eso es así. No es que nosotros definamos desde el Estado qué es lo que es patrimonio. Ocurrió mucho al principio, que hay decretos que dicen, declárese esto y unos listados. Ahora ya son procesos donde la ciudadanía tiene mucha más participación, y esa es la idea. Yo tengo otra pregunta que tiene que ver qué pasa con el patrimonio que se encuentra cuando hay culturas y pueblos originarios vivos y vigentes, porque ahí, ¿de quién es el patrimonio? ¿Se cruza el convenio 169 OIT? Por ende, ¿tiene que haber consulta indígena acerca de qué se hace con ese patrimonio? ¿O es el Consejo de Monumentos Nacionales el que decide qué se hace con ese patrimonio? Bueno, ahí depende los contextos, pero así como funciona de acuerdo a la ley, el patrimonio arqueológico… Una nota así, por ejemplo, contextualizándolo en la región, las culturas Cahuéscar y Yagán, que sí. todavía son una etnia viva. No, sí, O en el caso del norte, por ejemplo, el caso que ha sucedido ahora, que se encontraron arqueología mapuche en la parte norte, donde hay comunidades también vivas. Sí, no, está súper clara la pregunta en ese sentido. Bueno, la ley, en el fondo, de acuerdo a la ley, el patrimonio arqueológico es del Estado, ¿ya? De todos, ¿ya? Ahora, obviamente, esta visión ha cambiado y ha aperturado un poco y también ya ha incluido con los nuevos convenios, el convenio 169, la participación, que antes no había nada, respecto a los pueblos, ¿ya? Ahora, igual, creo que hay personas más expertas aquí, está Alfredo ahí quizás para responder un poco, pero voy a hacer para hacerlo fácil, pero ha cambiado bastante la forma de hacer arqueología desde el último tiempo, ¿ya? Anteriormente era sacar y sacar. Ahora, especialmente lo que tiene que ver con restos humanos, donde las comunidades ponen más la alerta, ¿ya? En general, ahora, tanto los arqueólogos y también es un poco la visión que se propende desde el Consejo Monumento, tratar de sacar lo menos posible, especialmente si son restos humanos, es decir, por un respeto a los enterratorios, ¿ya? Antes se sacaba. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en San Pedro de Atacama y había un museo entero que antes se sacaban los cuerpos y se exhibían. Ahora ya también se cuestiona el exhibir cuerpos humanos, momias en algunos museos, de acuerdo a la petición de las comunidades. Entonces, eso es un diálogo constante que se ha ido avanzando en ese diálogo, ¿ya? Muchas veces sí, no exento de conflictos y hay conflictos, se van gatillando en relación a distintos hallazgos, ¿ya? Pero en general el proceso como normal, con hallazgos tipo, a nivel de Magallanes, por ejemplo, se hace el procedimiento que se saca en función a cuando hay un proyecto de inversión donde ya trataste de darle la vuelta al camino, por aquí, ya cuando no hay forma, se hacen rescates, pero esos rescates se hacen con equipos de arqueólogos, ¿ya? Para que, en el fondo, lo que pierdes al sacar lo ganes en investigación y en documentación, ¿ya? Pero en general se propende no sacar si es que no lo vas a investigar.